Muy bien, yo sé que ahora no estamos en el mismo lugar de siempre, pero traje algo para sentirnos como en casa. Aquí está. La guerra del Peloponeso. Anteriormente ya hablamos de las guerras médicas. Todo Grecia, sobre todo Esparta y Atenas, unidos contra un enemigo común, el poderoso ejército persa. Pero no todo fue amor y paz para Atenas y Esparta todo el tiempo. Veamos por qué en la guerra del Peloponeso. Poco después del fin de las guerras médicas, se dio esta famosa guerra del Peloponeso. Fue entre los años 431 a.C. al 404 a.C. Los dos principales beligrantes de esta guerra, como sabemos, fueron Atenas y Esparta, principalmente cada quien con sus respectivas ligas. Por un lado, la Liga de Delos, liderada por Atenas, y la Liga del Peloponeso, liderada por Esparta. Después de las guerras médicas, Atenas había surgido como una superpotencia de aquel tiempo. Estaba tomando casi el control total del comercio y las rutas marítimas en toda Grecia, afectando las demás polis griegas, directa o indirectamente. Entre ellas estaba Esparta, la cual dentro de su economía y su mercado se estaba viendo mermada por el poderío de Atenas. Y esta fue una de las principales causas del estallido de la guerra del Peloponeso. En la mayoría de los casos la guerra se divide en tres partes. Iniciemos con la primera parte de la guerra, conocida como la guerra de Arquídamo. Ya en el año 431 a.C., Esparta se decide finalmente atacar directamente a la ciudad de Atenas. Además, a los alrededores, sitió y capturó varias ciudades que estaban aliadas con Atenas. Esta primera etapa de la guerra duró aproximadamente 10 años, teniendo como principal protagonista a Esparta por su gran ejército. Los atenienses sabían que era prácticamente imposible derrotar a Esparta por vía terrestre, así que todo su ejército y su flota lo movió principalmente por mar hacia el sur de Grecia, atacando unos cuantos poblados y polis griegas que estaban aliados con Esparta. De hecho, la ciudad de Atenas estaba muy bien amurallada. A Esparta le fue imposible tumbar estas murallas y lograr penetrar en la ciudad. Ya en el año 421 a.C. se firmó un pequeño pacto de paz. Fue únicamente un acuerdo temporal, el cual no duró mucho, conocido como la Paz de Nicias. La segunda etapa inició en el 415 a.C., con la ruptura de la Paz de Nicias. Esta segunda parte de la guerra estaba denominada como la Guerra Siciliana o la Expedición de Sicilia. Esta segunda parte sí fue un poquito mejor llevada por Atenas, pero no tanto que digamos. Alcibíades era un excelente comandante y general de guerra ateniense. Alcibíades sugirió invadir Sicilia con el fin de poder acabar con el poderío espartano. Lo interesante de esto es que muchos sí lo apoyaron y de hecho sí se dio esta expedición, pero no todos estaban de acuerdo con él. Además lo acusaban de varias cosas que después les platicaré. Ya cuando estaban en Sicilia, Alcibíades fue llamado nuevamente a Atenas para responder por los crímenes que se le incriminaban a él. Así que tomó una de las decisiones más polémicas que se dio durante toda esta guerra. Alcibíades se cambió de bando a Esparta. Obviamente los espartanos se beneficiaron muchísimo de esto, ya que Alcibíades les reveló muchísima información acerca del ejército ateniense y cómo estaban operando. Con todo esto, Esparta logró derrotar fácilmente a Atenas en la batalla de Asínaro en el año 413 a.C. Por lo tanto, la Liga de Delos se vio severamente afectada. Después de este enfrentamiento inició la tercera etapa de la guerra, conocida como la Guerra de Decelia. Agis II era el nuevo rey de Esparta. Tuvo como idea, aconsejado por Alcibíades, de rodear Atenas tanto marítima como terrestremente. Durante todo este periodo hubo un golpe de estado en Atenas, acabando con la democracia, iniciando con como una tiranía, digamos, pero no duró mucho tiempo, luego veremos por qué. En la isla de Samos se dio un enfrentamiento marítimo iniciado por la flota ateniense. Esta fue la batalla de Simi en el 411 a.C., donde nuestro famosísimo y traidor Alcibíades, que se cambió de bando a Esparta, pues fue llamado de nuevo al ejército ateniense, cambiando de bando nuevamente, y fue bien recibido por los atenienses de hecho. Incluso en la batalla de Cícico en el año 410 logró derrotar a los espartanos. De hecho, Alcibíades, doblemente traidor, incluso logró restaurar la democracia dentro de Atenas. El Esponto era la principal ruta comercial que tenía Atenas en aquel entonces, así que los espartanos se dirigieron directamente hacia ese punto. El general Lisandro, un excelente estratega y comandante espartano, logró derrotar muy fácilmente a las tropas atenienses en aquel punto, en la famosa batalla de Gospótamos en el año 405 a.C. Atenas no pudo más con las presiones y con las derrotas, así que en el 404, un año después de la batalla de Gospótamos, finalmente decidió rendirse. Poco tiempo después, todos sus aliados hicieron exactamente los mismos, uno a otro se iban rindiendo ante Esparta. Podrá parecer que Esparta fue el gran vencedor de esta guerra, y en los números así lo fue, pero esta guerra, por las consecuencias que tuvo después, digamos que no tuvo ganador en sí. Lo único que este conflicto hizo fue debilitar a Grecia totalmente. Todos peleaban por la hegemonía de Grecia y el poderío máximo, pero después de todos estos enfrentamientos en la guerra del Peloponeso, Grecia entró en una crisis política y económica muy fuerte. Además, la moral de toda la población griega estaba por los suelos. Sí, Esparta logró vencer a Atenas,
pero Grecia cayó en picada. Bueno, espero que hayan disfrutado del video y haya logrado que se interesaran al menos un poco en la antigua Grecia y su historia. En lo personal, esta es una de mis épocas favoritas de la historia de la humanidad. Tanto sus orígenes como sus conflictos hasta su mitología. Más adelante quizás sigamos viendo más de la antigua Grecia y todo lo que conlleva en su historia. Y eso sería todo por mi parte, mi nombre es Rolando y espero que tengan un excelente histórico día. Además, la moral de toda la población greca. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se le dice a alguien que es griego? Ah, pues griego. Pero después de todos estos enfrentamientos en la guerra del Peloponeso... Se me atoró un gallo.